Bienvenidos a todos. Hoy nos adentraremos en un emocionante viaje a través de una de las cartas más fascinantes del Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses. Juntos vamos a desvelar los misterios que encierra esta epístola, explorando las profundas enseñanzas del apóstol Pablo sobre la segunda venida de Cristo y los acontecimientos que la precederán. Autor. El autor de esta epístola no cabe duda de que fue el apóstol Pablo, quien a su vez escribió la primera epístola a los tesalonicenses. La fecha está datada algunos meses después de la primera epístola a los tesalonicenses, probablemente la primavera del año 53 de nuestra era, aproximadamente. El lugar donde fue escrito esta epístola es en Corinto, al igual que en la epístola anterior. Cabe señalar que hay algunas versiones bíblicas que indican que el libro fue escrito en Atenas. Esta nota fue añadida por copistas o traductores en épocas tempranas y aunque no forma parte del contenido original de la epístola, algunas ediciones de la Reina Valera la incluyen. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos modernos concuerdan en que Pablo escribió esta epístola desde Corinto. Las razones son las siguientes. Contexto histórico y viajes de Pablo. Según el libro de los Hechos, Pablo estuvo en Atenas en su segundo viaje misionero, pero se trasladó a Corinto poco después. Se cree que fue en Corinto donde pasó un tiempo significativo, formando una comunidad y manteniendo correspondencia con las iglesias, incluyendo a la de Tesalónica. Estilos y temas. Los temas y el tono de Segunda de Tesalonicenses son consistentes con el tiempo que pasó en Corinto, donde pudo recibir noticias detalladas de la situación en Tesalónica y responder a ellas en sus cartas. Evidencia textual y manuscritos. La anotación de Atenas no aparece en todos los manuscritos antiguos, lo que indica que esta aclaración es una tradición tardía y no un dato histórico confiable. Muchas versiones modernas de la Biblia ya no incluyen esta nota para evitar confusión. En resumen, la ubicación de Atenas en la anotación final de la Reina Valera no es un dato del texto original y probablemente se deba a una tradición posterior, que aunque interesante, no tiene base histórica sólida según los estudios bíblicos actuales. Los capítulos que contiene este libro son 3. Destinatarios. La carta se dirige a la iglesia de Tesalónica, una comunidad que había sido fundada por Pablo durante el segundo viaje misionero. Ocasión y propósito. La ocasión y el objetivo de esta epístola tiene que ver con la segunda venida del Señor. Un determinado grupo de creyentes de esta iglesia en Tesalónica estaban tan preocupados por la segunda venida del Señor que ellos incluso la consideraban inminente, que habían dejado a un lado toda clase de trabajo. Algunos incluso creían que el Señor había venido ya, como se menciona en el capítulo 2, versículo 2. Pablo aclara que antes de que esto suceda debe ser revelado el inicuo, capítulo 2, versículos 3 al 8. Mientras tanto, deben ocuparse en trabajar con buena conciencia en lugar de hablar de la segunda venida con mala ciencia. Así que el error de este grupo de creyentes era doble. Primero, un error doctrinal, en lo concerniente al tiempo de la segunda venida del Señor. Y en segundo lugar, un error práctico, en cuanto al modo de portarse al respecto. Con relación al primer error, Pablo había hablado en Primera de Tesalonicenses de los que vivamos, los que hayamos quedado, mencionado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Esto había sido interpretado por algunos como si indicase que el Señor había de venir durante su propia vida terrenal. La idea se había abierto paso a través de algunos que se jactaban de hablar bajo inspiración divina o con don de lenguas, o por supuestas palabras del propio Pablo, y al parecer por una carta falsificada, según se desprende del capítulo 2, versículo 2. El resultado de todo esto era que estos recién convertidos se hallaban perplejos, confusos y desorientados. Pablo, pues, les instruye y establece la verdadera doctrina, exhortándoles a obrar en consecuencia. La forma en que lo hace se observa en el mismo capítulo 2, en cuanto al error doctrinal, cuando Pablo menciona: solo cuando se haya hecho de medio el que detiene la revelación del inicuo, se manifestará la venida del Señor. Capítulo 2, versículos 3 al 8.
En cuanto al error práctico, la carta deja bien claro que los que habían dejado sus trabajos no se estaban comportando como debe hacerlo un verdadero creyente. Capítulo 3, versículo 11. Así que las reprende severamente e instruye a la iglesia sobre la actitud que ha de observarse con respecto a ellos. Capítulo 3, versículos 6 al 15. Nótese la fuerte frase del capítulo 3, versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Donde el adverbio griego mede, tampoco, da a entender que no se le debe permitir que coma cosa alguna. Notas interesantes. Esta es la más corta de las epístolas de Pablo, si se deja de lado la breve misiva a Filemón. El tema de la primera carta a los tesalonicenses es también el mismo de esta, la segunda venida del Señor, pero con una diferencia muy notable en el punto de vista. En cada una hay una porción prominente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, tiene por objeto consolar y animar a los santos, y en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12, declarar el juicio venidero de los inicuos. La primera se refiere a la iglesia, la segunda al mundo. La primera epístola habla de la parousia, capítulo 4, versículo 15, y la segunda epístola de la Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. La primera epístola de nuestro encuentro con el Señor en el aire, y la segunda del descenso del Señor a la tierra. En esta epístola se halla el famoso pasaje acerca del hombre de pecado, que es llamado también hijo de perdición e inicuo, capítulo 2, versículos 3 y 8. Este es el anticristo, el Mesías de Satanás, y probablemente se identifica con el cuerno pequeño de Daniel capítulos 7 y 8 y con la bestia que subía del mar de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Otro pasaje importante es el que se refiere al capítulo 2 versículos 6 y 7, que dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Se han escrito libros enteros sobre estos versículos. Unos lo han identificado con el Imperio Romano y el emperador de los primeros siglos de nuestra era, otros con la estructura de la sociedad atea o el comunismo, otros, en fin, con el Espíritu Santo y la Iglesia. Cada uno de estos puntos de vista merece atento examen, especialmente el último. La anterior dispensación terminó con el rechazo de Cristo. La presente dispensación terminará con la acogida del anticristo. Cada dispensación ha terminado en apostasía y fracaso. El capítulo 3, versículos 6 al 15, es una porción importante sobre la necesidad de tomar en serio las responsabilidades personales, llevando a cabo la tarea que tenemos entre manos, sin que nos estorben para ello curiosidades malsanas, ni el afán ni el sensacionalismo en materias religiosas. No solo en el ahora que Dios gota a gota nos otorga, es hacer el bien como se menciona en el capítulo 3, versículo 13. Entonces, como hoy, quienes gustan de curiosidades y olvidan sus deberes, son los más dados a entremeterse en lo ajeno, como indica el capítulo 3, versículo 11. Dicho lo que antecede, nos apresuramos a añadir que la iglesia primitiva hizo bien en mantenerse en tensa vigilia y gozosa expectación de la venida del Señor. El error de este grupo de fieles de Tesalónica no estuvo en su esperanza, sino en su perspectiva. No tenemos, pues, que desanimar como falsa o irrelevante la enseñanza bíblica acerca de la segunda venida del Señor. Dice Henrietta Mears: la segunda venida de Cristo se menciona 318 veces en 262 capítulos del Nuevo Testamento. Por ahí vemos la importancia del tema. Leemos con el mayor interés las profecías del Antiguo Testamento para encontrar en ellas detalles de la primera venida del Señor a este mundo. Deberíamos estar igualmente interesados en descubrir lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la segunda venida en poder y gloria.
Recordemos que Jesucristo dijo que regresaría. Estas son sus palabras: y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez. Como se menciona en Juan capítulo 14, versículo 3. Primera de Tesalonicenses nos habla de la venida de Cristo por su iglesia. Segunda de Tesalonicenses nos habla de la venida de Cristo con sus ejércitos celestiales. Análisis del libro. Hay en esta carta 4 oraciones mencionadas en el capítulo 1, versículos 11 y 12, capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 5 y capítulo 3, versículo 16, comenzando 2 de ellas de la misma forma, y hay también una exhortación a orar en el capítulo 3, versículo 1. El libro se compone de 3 secciones principales. La primera sección es una sección preliminar en el capítulo 1, versículos del 3 al 12, donde en los versículos 3 al 4 hay un agradecimiento. Versículos 5 al 10 se habla de la segunda venida y la retribución a los hombres, y los versículos 11 y 12 es una oración. La segunda sección es una sección profética, capítulo 2, versículos del 1 al 17. En el versículo 1 al versículo 12 se habla de la segunda venida y el curso de los eventos. Versículos 13 y 15, acción de gracias y exhortación, y versículos 16 y 17, una oración. La tercera sección es una sección práctica, comprendida en el capítulo 3, versículo del 1 al 16. El versículo 1 y el 2 habla sobre petición. El versículo 3 y 4 habla sobre confianza. El versículo 5 es una oración. El versículo 6 al 15 se habla de la segunda venida y del deber presente. Y el versículo 16 es una oración. En el capítulo 3, versículos 17 y 18 es la conclusión del libro. Observaciones adicionales, vocabulario único. El texto destaca que esta carta contiene 11 palabras que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y 9 palabras que no aparecen en ninguna otra epístola de Pablo. Esto sugiere un vocabulario y estilo únicos, posiblemente debido a las circunstancias específicas a las que se enfrentaba la iglesia de Tesalónica. Estructura clara. La carta se divide en 3 secciones principales, cada una con un propósito claro: inspirar a los oprimidos, instruir a los confundidos y exhortar a los desordenados. Esta estructura organizada facilita la comprensión del mensaje central. Énfasis en la segunda venida. La segunda venida de Cristo es un tema recurrente en toda la carta, lo que refleja la preocupación de Pablo por las falsas enseñanzas que estaban circulando entre los tesalonicenses. Llamado a la acción. Además de hablar sobre la esperanza futura, la carta también insta a los creyentes a vivir vidas santas y productivas en el presente. Enseñanza que nos deja la carta a las iglesias de nuestros días. La segunda carta a los tesalonicenses ofrece varias enseñanzas relevantes para las iglesias de hoy. Aquí algunas ideas clave y cómo podrían aplicarse en el contexto actual. 1. Permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución. Pablo exhorta a los tesalonicenses a mantenerse firmes en su fe a pesar de la persecución y las dificultades. En la actualidad, muchas iglesias enfrentan oposición de diversas formas, como presiones culturales o políticas. La carta nos recuerda la importancia de ser resilientes, seguir los valores cristianos y confiar en Dios aun cuando haya adversidad. 2. Esperanza en la segunda venida de Cristo. Una gran parte de la carta se centra en la segunda venida de Cristo y cómo los creyentes deben esperar con esperanza y estar preparados. Hoy en día las iglesias pueden enseñar a sus miembros sobre la importancia de vivir con una perspectiva eterna y cómo esto debe influir en nuestras decisiones diarias y nuestro compromiso con la misión de Cristo. 3. Advertencia contra el engaño y la apostasía. Pablo advierte sobre el hombre de pecado y los engaños que vendrán antes del retorno de Cristo, recordando a los creyentes la importancia de no dejarse llevar por falsas doctrinas. Las iglesias actuales pueden usar esta enseñanza para ayudar a los fieles a discernir las verdades bíblicas y evitar falsas enseñanzas ideológicas
que se aparten de los principios cristianos. 4. Trabajo y responsabilidad. En el capítulo 3, Pablo advierte contra la ociosidad y destaca la importancia de trabajar diligentemente. Esto sigue siendo muy relevante en las iglesias de hoy, ya que promueve una ética de responsabilidad y productividad, enseñando que cada creyente debe contribuir con sus talentos y capacidades para el bienestar de la comunidad y para la gloria de Dios. 5. Oración y apoyo mutuo. Pablo les pide a los tesalonicenses que oren por él y su equipo misionero, lo que muestra la importancia de la oración y el apoyo mutuo dentro de la comunidad. Las iglesias de hoy pueden inspirar a sus miembros a unirse en oración y a brindarse apoyo práctico, especialmente en tiempos de dificultad, reforzando el sentido de comunidad y de unidad. Aplicar estas enseñanzas de Segunda de Tesalonicenses hoy podría ayudar a las iglesias a mantenerse centradas en Cristo, fomentar la esperanza, generar mejores trabajos de evangelización o difusión de la palabra de Dios y formar comunidades resilientes y unidas.